Bien, entonces como les decía, si volvemos ahí a Samuel, que fue lo que leímos recién, estábamos en el capítulo 17 y no es que de pesado no haya dejado hablar a Omar, sino que es porque ahora íbamos a profundizar un poquito en esta historia, donde, ¿quién era Absalón? Uno de los hijos de David, ¿cierto? Y entonces lo que vimos acá es que hubieron dos propuestas para Absalón, para hacer algo. ¿Sí? Él escuchó al primero que le dio un consejo, le dijo hagamos esto, y después escuchó un segundo consejo de otra persona que le dijo mira, mejor hagamos esto otro. Pero ambos planes tenían algo en común. ¿Y qué era eso en común? No sé si se dio cuenta en la lectura inicial. Matar a David, su padre, ¿sí? Al padre de Absalón. Ambos planes le decían, mira, hagamos esto y le damos muerte a David para que tú puedas asumir el trono. Para los que son papás, ¿se imagina usted el dolor que puede significar que un hijo quiera darle muerte? O sea, ni prendiendo el noticiero a las 9:30 de la noche nos encontraríamos con noticias así de duras, ¿no? Hoy que están tan de moda. ¿Y qué es lo que dice el versículo 1? Me voy a ir saltando algunas partes por honor al tiempo, ¿ya? Entonces dice, por ejemplo, acá en el 1, yo escogeré 12.000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. ¿Cómo estaba David en ese momento? Estaba él fuera de la ciudad, estaba desamparado porque había tenido que arrancar de su hijo y de un montón de gente que estaba con él buscando la muerte de David. Entonces David va a escribir un salmo, que es el que vamos a estudiar a continuación, bajo este contexto, arrancando de la ira de su hijo y de esto, de momento, estaban planeando, estaban tirando líneas, 12.000 hombres que potencialmente lo iban a perseguir. ¿Sí? Y fíjense, dice, y caeré sobre él, cosa que no va a ocurrir, pero dice, mientras está cansado y débil de manos. O sea, eso sí que es una realidad. David estaba cansado, venía arrancando, venía huyendo. Pensemos que no estaba en las comodidades de hoy día, no es que él se subió a su BMW X1, ¿no es cierto? Y no, tomó la autopista con el aire acondicionado. No eran las condiciones para arrancar, que quizá hoy día alguien podría imaginarse. No andaba en un Skoda. No. Sí, lo que él hacía era muchas veces a pie por el medio de los cerros, no lo sé, escondido en cuevas, ya lo vamos a leer ahí. Pero estaba pasando por momentos muy duros y ellos lo sabían. Entonces, si bien es cierto que el plan era en este momento atacarlo con 12.000 hombres, pero ellos conocían perfectamente cómo estaba David. Y aquí vemos que él estaba cansado, estaba debilitado y ellos iban a aprovecharse de eso, ¿sí? Para poder cazarlo. Y dice, y todo el pueblo que está con él, es decir, él tenía un remanente de los suyos que le acompañaban, pero iban a perseguirlo a todos, ¿sí? Después, ¿no es cierto? A pesar de que el consejo les pareció bueno, pidieron una segunda opinión. ¿Y qué fue lo que dijo Usai ahí en el versículo 8? Le dijo, mira, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo. O sea, no solo estaba físicamente cansado, agotado, con los brazos. Aquí Ítalo me va a entender, pero cuando uno hace mucha fuerza, de un trabajo pesado, después ¿cómo están los brazos, el cuerpo? Ni se los puede, ¿cierto? Si alguna vez le tocó correr en educación física, no sé, o a los que les gusta el deporte, hay veces que uno va llegando a la meta y ya no da más, ¿cierto? Tirado al suelo, gateando para poder alcanzar el... Más o menos así estaba David y ellos lo sabían. Entonces le dice, es valiente, pero además de eso, está con amargura de ánimo. ¿Sí? Su ánimo está caído. Y dice acá, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Bonita ejemplificación. ¿Sí? Algo así estaba él, de desanimado, de debilitado. Además dice, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. O sea, no va a estar ahí con ellos. Él sabe lo que es esto, es un hombre de guerra. Sabe que lo más fácil es ir a buscar la multitud. ¿Sí? Entonces dice aquí, el versículo 9, he ahí él estará escondido en alguna cueva o en otro lugar. ¿Sí? De nuevo, no es que hubieran luces LED, no es que estuviera con el wifi y el celular ahí pasando la noche. Iba a estar a oscura, con todos los peligros que podía significar estar en el medio del desierto en este caso,
escondido en una cueva. ¿Ha visto en las caricaturas cuando de repente en las cuevas aparecen unos ojitos? ¿Cierto? Que son un oso o cualquier cosa. Peligros inminentes. Ellos lo sabían y querían aprovechar todas esas situaciones para poder cazar a David. Cazar con Z, ¿sí? Entonces, ¿qué dijeron? Fíjense el versículo 11. Aconsejo pues, y este fue el otro plan, que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Beerseba, en multitud, ¿como qué dice? Como la arena que está a la orilla del mar. ¿Sí? Y que tú en persona vayas a la batalla. Y finalmente este fue el plan que dijeron, ok, pues, esto vamos a hacer. Este consejo les pareció mejor que el primero. Y esto es lo que en definitiva hicieron. ¿Cómo iban a ser los enemigos de David según lo que leemos aquí en el versículo 11? Como la arena que está en el mar. O sea, iba a tomar un ejército prácticamente incontable de personas que iban a salir a buscarlo para darle muerte. Y dice el 12, entonces le acometeremos en cualquier lugar donde se hallare. Si está en una cueva, lo vamos a encontrar. Si está, no sé, cerca del agua, de un río, lo vamos a encontrar. Cerca del mar, en medio del desierto, escondido, trepado en un árbol, donde sea que esté. Porque vamos a ir con una multitud como la arena del mar. No va a haber ningún lugar que no rastreemos. Y caeremos sobre él, estamos en el versículo 12, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra. Y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. ¿Sí? Antes habían dicho vamos a ir solo por David, ahora el plan era no va a quedar nadie. Vamos a arrasar hasta con los que están con él. Y si se refugian en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán soga a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Estamos claros en el contexto, ¿cierto? David, cansado físicamente, cansado mentalmente, con el ánimo. O sea, el ánimo yo creo que no necesita ni explicarse, ¿no? ¿Cómo estaría un padre que sabe que su hijo lo busca para matarlo? Algo terrible. Y en medio de eso, entonces, es que David va a escribir un salmo. ¿Ya? ¿Cómo está David? Como ya dije, angustiado, perseguido, la muerte está rodeándolo, ¿sí? Ahí a la puerta, buscándolo, y con este dolor terrible de que su hijo sea el que le busca, porque es distinto que se hubiera levantado un filisteo, que se hubiera levantado una especie de Goliat, y que quisieran buscarlo y matarlo, ¿sí? Eso hubiera sido muy distinto a que su propio hijo levante a su propio pueblo y vaya a buscar a su padre. No sé si usted puede imaginarse eso, pero trate de ponerse, no en los zapatos, en las sandalias de David. ¿Sí? Así estaba este hombre. Y va a dar entonces confección al salmo que vamos a leer a continuación, que es el salmo número 3, por favor. Búsquelo. En medio de este contexto, no tengo idea si adentro de una cueva escondido, no sé si trepado arriba de un árbol, no sé cómo, pero David escribe este salmo, que es el Salmo 3, en medio de la persecución de su hijo Absalón. Y fíjese lo que va a decir el Salmo 3, versículo 1. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Puede ahora más o menos entender, nosotros hemos leído hartos salmos, ¿cierto?, en los devocionales y todo lo demás, y estos versículos son como muy conocidos, ¿no? Como que sí, bueno, no siempre, pero hartas veces leemos que el salmista, sea David o no, está diciendo este tipo de cosas, que se viene mi enemigo, que tú eres mi escudo. Y aquí podemos entender un poquito mejor este contexto, ¿por qué está diciendo esto? Él está diciendo que se han multiplicado sus adversarios y muchos se levantan en su contra, porque está pasando todo lo que estamos explicando. Versículo 2. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Entonces, en estos dos versículos podemos ver que David está extremadamente consciente de la realidad que él está viviendo. La cosa está, como diríamos en Chile, color de hormiga para David. ¿Sí? Está sumamente difícil, todo está en su contra.
Incluso hay personas que dicen, no hay para él salvación en Dios. Aquí probablemente, no sé si esto es lo que quería contar el pastor, pero uno podría preguntarse, bueno, ¿cómo es que David llega a esto? Porque es que su hijo se levanta y quiere darle muerte a David. Y no quiero entrar en ese detalle, que es importante, pero para que podamos centrarnos en esto, pero para contarle así brevemente, David había pecado, ¿sí? Él había cometido errores y estaba pagando las consecuencias de su pecado, de sus errores, de las cosas que había hecho mal. A tal punto que su hijo se había levantado en su contra. David era consciente de que él había pecado, pero él también se había arrepentido. Entonces, esta expresión de que no hay para él salvación en Dios podría interpretarse como, mira, este hombre es un pecador, que estaban diciendo el resto del pueblo, ¿cierto? Y ni Dios lo va a perdonar por lo que hizo, ¿sí? Otra manera de verlo es como decir, ni Dios puede salvarlo de lo que se le viene. David estaba consciente de todo eso, de lo que otros decían de él y de lo que el pueblo quería hacer con su vida. Como dije antes, qué tristeza más grande para David que sus enemigos, de los cuales él está escribiendo aquí, de los que se están levantando en su contra, ni siquiera eran de sus enemigos clásicos, de otros pueblos, sino que eran de los suyos. De sus mismas entrañas, Absalón había levantado a su mismo pueblo para ir en contra de David, de su padre, los mismos israelitas. Pero ¿qué va a pasar? Imagínese usted, ¿qué haría usted en ese lugar? Si su hijo le traiciona, si por, no sé, tratando de llevarlo a los tiempos de hoy día, ¿no es cierto? Si por quedarse con la casa, quedarse con un auto, quisiera matarlo, quisiera envenenarlo. Que su propia familia estuviera en su contra después de haber hecho tantas cosas quizás, por ellos, por educación, por lo que fuera, intentando entenderlo. Así estaba David. Entonces la pregunta es, ¿qué hubiéramos escrito nosotros? Probablemente hasta aquí, hasta el versículo 2, lo mismo. Pero y a continuación, ¿qué escribiríamos? Es quizá una difícil pregunta, pero cuando nosotros estamos en esa situación de dificultad, de aflicción, a lo mejor lo primero que diríamos es, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite estas cosas? ¿Que no dijiste que me habías perdonado? A lo mejor sacaríamos, entre comillas, sacaríamos en cara versículos y diríamos, oye, Dios es fiel y justo para perdonarnos, ¿y dónde estamos? ¿Por qué me siguen pasando estas cosas? Quizás sería, lo que cada uno de nosotros escribiría a continuación. ¿Pero qué escribió David? Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Por qué estaba la cabeza de David caída? Que él decía que Jehová es quien le levanta la cabeza. A causa del pecado. ¿Sí? Las personas decían, oye, no hay para él salvación, ni Dios lo va a perdonar. Mira lo que hizo, todo el pueblo se enteró de esta embarradita. Pero él decía, tú eres el escudo que me rodea. Tú eres mi gloria y tú eres quien levanta mi cabeza porque tú me perdonaste. Por lo tanto, ahora yo tengo mi frente en alto. Me equivoqué, correcto. Aquí están las consecuencias. Pero el Señor, su mirada estaba puesta en el Señor. ¿Sí? Dice 4, con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. O sea, Dios le respondía. Estaba afligido, estaba pasándolo mal. Pero ¿dónde estaba puesta su mirada? En el Señor. Si él moría, para él probablemente no era tan importante como que el Señor me perdone. Y eso es lo que él está diciendo. Yo clamé al Señor y Él me escuchó. Le pedí perdón y Dios me perdonó. Y después dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Lo más probable en estos contextos es que él se acostara a dormir y cuando abría los ojos iba a tener una espada aquí en la garganta, listo para matarlo. Probablemente en estas circunstancias de persecución, de angustia, era difícil pegar los ojos, dormir un rato. Pero él decía, yo me duermo porque sé que pase lo que pase, tú eres mi escudo. Y puedo dormir y al otro día puedo abrir los ojos porque eres tú el que me cuidó en medio de la noche. Y lo va a seguir haciendo. Jehová me sustentaba y dice finalmente en el 6, no temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Probablemente estos versículos son conocidos, ¿no? Hay canciones que dicen esto, que no temeré a 10 millares. Pero en el contexto, cuando le damos un poquito más de forma a esto, podemos entenderlo. Cuando le dieron este segundo consejo a Absalón, ¿qué dijeron de las personas que lo iban a acompañar?
que iban a ser como la arena del mar. Por eso es que él lo representa de alguna manera diciendo 10 millares, o sea, un número ridículo, inalcanzable de personas. Yo no sé si es que el pueblo tenía 10 millares de gente, probablemente no, pero es la forma de expresar y de decir, es una cantidad que no se puede ni contar. Era todo el pueblo que iba a ir en su contra. ¿Y David cómo iba a estar? ¿Atemorizado, asustado? ¿Qué es lo que dice aquí? No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Su mirada no estaba puesta en lo físico, en lo terrenal, en el trono. Su mirada estaba puesta en el Señor. A pesar de que la muerte estaba rondándolo, como dije recién, golpeando ahí a su puerta, él estaba con la mirada puesta en el Señor, confiado. Y finalmente vemos en el versículo 7 y 8 que dice, levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Y dice, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Sabes que no importa lo que el hombre piense, lo que el hombre diga? Porque ellos pensaban, lo que hizo David no tiene perdón. ¿Sí? Este hombre es un pecador, es el peor de todos. No sé exactamente qué dirían, pero estaban haciendo juicio contra David. Pero David decía, mira, da lo mismo lo que las personas hablen o digan, porque la salvación ¿de dónde viene? Del Señor. La salvación es de Jehová. Con que Él me perdone está todo bien. Da lo mismo lo que los demás piensen o digan. Y está diciendo no solamente sobre David que viniera la salvación, sino que dice además, ahí en el versículo 8, sobre tu pueblo sea tu bendición. Sobre todo aquel que confía en Dios, sobre todo aquel que pone su confianza, así como David lo estaba haciendo, en el Señor. Todo aquel que ha puesto su fe. ¿Sí? Entonces, todas estas palabras que está diciendo David tienen relación a la confianza y a la mirada puesta en Dios. Una adversidad inimaginable para nosotros, por más que intentemos ponernos en sus zapatos. Él vivió algo que es muy difícil de explicar, o de entender más bien, y aún así su mirada no estaba puesta en las circunstancias, no estaba puesto en el enemigo, no estaba puesto en su hijo propiamente tal, sino que él estaba mirando al Señor. ¿Te has sentido tú así alguna vez? ¿Que los problemas te agobian? ¿Que no sales de una y viene el siguiente? Porque, ojo, esta es la primera vez que David es perseguido. David ya había vivido esto antes, entonces podría perfectamente haber dicho, Señor, de nuevo. ¿Qué sucede? Se supone que ya habíamos quedado bien, ya Saúl no está, ya mis enemigos pararon, ya los filisteos han sido derrotados. Una vez tras otra, y ahora su propio hijo, de nuevo, lo mismo, persiguiendo a David, teniendo que arrancar y esconderse. Miren, tengo un segundo ejemplo para poder cerrar este punto 1 del cual les hablaba. Miren, en Hebreos capítulo 12, vamos a ver este mismo ejemplo en Jesús. Hemos estudiado, o estuvimos estudiando el año 2024, ¿qué evangelio? De Lucas. Y por lo tanto estuvimos estudiando toda la vida de Jesús, ¿sí? Desde su nacimiento hasta su resurrección. Y podemos ver en Jesús entonces una vida, entre comillas, parecida a la de David, con aflicciones, con pruebas, con dificultades, con enemigos, gente que quería matarlo. Vimos ahí por ahí algunas veces, ¿no es cierto?, que el Señor Jesús tenía que salir de la ciudad porque si se quedaba lo iban a apedrear, era inminente. Entonces él no escapaba, pero iba a otro lugar, salía a tiempo. Entonces fíjense, Hebreos 12, versículo 1, dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sí? Este es un llamado para nosotros, que nosotros tenemos un llamado, una carrera que correr, que el Señor nos ha puesto y que debemos cumplirla. ¿Sí? Y nos está, entre comillas, animando, nos está diciendo, oye, démosle para adelante,
peso del pecado ya no está, lo llevó Cristo en la cruz. Bueno, no lo dice ahí, pero lo sabemos, ¿sí? ¿Y cómo vamos a correr esta carrera? ¿Cómo vamos a llegar a esta meta? ¿Cómo vamos a hacer esto que nos está invitando el libro de Hebreos? Dice ahí, versículo 2, puesto los ojos en Jesús. Aquí sí que se parece a lo que estudiamos de David, ¿no? ¿Dónde estaba la mirada de David en medio de toda la aflicción? En Jehová Dios. ¿Y dónde está nuestra mirada, según lo que estamos leyendo aquí en Hebreo? En Jesús. ¿Sí? Autor y consumador de la fe. David no podía tener su mirada puesta en Cristo así explícitamente en Salmo, porque esto todavía no había ocurrido. ¿Sí? David era un adelantado de su época, entendía un montón de cosas de lo que Dios iba a hacer, que probablemente nadie más lo había entendido en el Antiguo Testamento. Pero lo que vemos aquí es que la historia continúa, viene Cristo, y ahora tenemos a un autor y consumador. Ya está. Ahora podemos poner la mirada en Él. ¿Sí? Dice, el cual por el gozo puesto delante de Él, ¿qué dice ahí? Sufrió la cruz. No fue una pasada fácil. Yo me acuerdo equivocadamente, y lo digo aquí delante de todos ustedes, equivocadamente alguna vez haber estado conversando con mi mamá de un tema X, y le digo, ya, pero es que ahí no cuenta porque Jesús era Dios. Pero no, pues hermano, yo estaba equivocado porque Él, obviamente, era Dios, pero cuando vino acá a la tierra, esto fue cuando era chico por si acaso, no se asuste, no lo dije ayer. Cuando Él vino a la tierra, tomó una humanidad completamente y vivió en su carne todas las pruebas, todas las aflicciones, todas las dificultades. No tuvo un beneficio de decir, no es que yo soy Dios, entonces si bien es cierto que las pruebas, no, las vivió enteramente. Por lo tanto, cuando decimos que Él puede ponerse en nuestro lugar es porque Él lo vivió tal cual, como un humano. Siendo Dios se despojó de todo eso. Y esto es un poco lo que vemos aquí, que Él sufrió la cruz cabalmente. Así como a David le tocó vivirla horrible, perseguido una y otra vez, también Cristo. Sufrir todo lo que significó la cruz. Desde cuando Él está en la cruz y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Desde perder esa comunión con Dios hasta todo lo terrenal y humano que podamos imaginarnos. O leer, ¿cierto? Más que imaginarnos, que ya lo conocemos. Entonces dice que Él, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces acá la invitación que vemos en Hebreo y el ejemplo que vemos en Jesús tiene relación con lo mismo que estuvimos estudiando en David. No sé cómo está tu vida, pero me imagino, conociendo cómo estuvo la mía el 2024, que llena de dificultades, de aflicciones, de pruebas. Uno que esperaría que el caminito fuera de bajada, ¿no es cierto?, ir sentado en la bicicleta sin pedalear, fue todo lo contrario. Pedregoso, basando los cambios para tratar las piernas que ya no dan más. Y hay que llegar igual. ¿Cómo lo logró David? Mirando al Señor. ¿Y qué es lo que nos dice acá en Hebreo? Mira a tu Salvador. Mira a Cristo. Tienes un camino por recorrer, tienes una meta a la cual tienes que llegar. No lo hagas tú. Cristo. Él ya lo hizo. Autor y consumador de la fe. Entonces miren, para poder cerrar este primer punto, no se preocupe que el segundo es muy cortito, quiero cerrar con lo siguiente, miren, ninguna cosa, ninguna circunstancia, ninguna prueba, tanto a Jesús como a David, nada de eso lo privó de su propósito, cumplir con lo que Dios quería. David se equivocó, tuvo que pagar las consecuencias de sus pecados, no importa, pero la salvación está en el Señor. No temeré, aunque se levanten 10 millares de personas en mi contra. ¿Habrá sido fácil? Para nada. Para nada le fue fácil a ninguno, seguramente. Pero su mirada en ningún momento se desvió. David, su mirada puesta en Jehová. Cristo, la mirada puesta en lo que Dios estaba haciendo y el plan perfecto que tenía en la cruz. Y por lo tanto, nosotros ahora somos invitados a poner nuestra mirada en Cristo. Entonces, preparé 2 fotos, perdón la calidad de la foto, las tomé con mi celular, en un contexto algo difícil. A mí me quedan corridas hasta las fotos de las estatuas por si acaso, pero esta fue intencional, ¿ya? ¿Qué puede ver usted en esa foto?
una botella de agua, un teléfono y lo que está atrás. Ya, algunos dicen Coca-Cola, quizás, y los de otras dos cositas. No se distinguen, ¿cierto? Lili, por favor, pongamos la siguiente. No mejoró mucho, pero hagamos de cuenta que mejoró. ¿Qué ven ahí ahora? ¿Era una Coca-Cola efectivamente o no? ¿El yogur lo había distinguido antes? Ahora sí puede verlo. Y al lado, no, ese sí que no se nota, pero es un mouse. ¿Ya? ¿Qué quiero ilustrar con estas dos imágenes tan fomes que puse? Ahí está muy bien, Lili, gracias. Se da cuenta que en la primera imagen, lo único que uno ve, o pensemos así a grueso modo, es la botella de agua. ¿Sí? Cuando uno está en una aflicción, como quizás estaba David, como Cristo estuvo, y cuando nosotros mismos hemos estado con enfermedades, pruebas, trabajo, etcétera, 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 probablemente lo único que vemos es la botella de agua. No vemos que hay otras cosas que están ahí. ¿Y nosotros en qué estamos enfocados? En nuestro problema, en nuestra aflicción, que necesitamos el trabajo, que necesitamos la salud, que no tengo idea. 1000 cosas que pueden estar pasando. Pero ¿cuál es la mirada? Y aquí es cuando viene el título de nuestro mensaje. Mirar con el enfoque correcto. Esa es la clave. Mirar con el enfoque correcto. Porque si se fija, el contraste de las dos fotos, sé que no era el mejor, perdón mi calidad de fotógrafo, pero si uno le ajusta el enfoque a la cámara, puede mirar que no solamente hay una botella de agua, hay más cosas a tu alrededor. Y cuando uno está en aflicción, muchas veces pasa por eso mismo, y ahí es donde quería llegar hoy día. Que muchas veces uno está mirando el problema, que efectivamente ahí está, la botella de agua estaba ahí, pero no lo es todo. Hay otras cosas. No sé, voy a ser un poquito didáctico. Si yo tengo hambre y estoy mirando la botella de agua, no me sirve mucho, porque el agua me sirve para quitar la sed, pero yo tengo hambre. ¿Sí? Y estoy mirando la botella. Pero si yo, entre comillas, cambio mi perspectiva, abro el ojo de la cámara, no tengo idea, no soy bueno para la foto, pero me voy a poder dar cuenta que en ese enfoque distinto, bueno, ahí había también un yogur. Había una bebida que quizás lo que necesito es azúcar. No sé si era Coca-Cola sin azúcar, da lo mismo. ¿Sí? Pero no sé si se entiende lo que le intento decir. Hemos pasado por dificultades todos, muchas veces. ¿Y qué va a venir para el 2025? Solo el Señor lo sabe. Pero cuando uno está mirando el problema solamente y estás enfocado en eso, te pierdes también las otras cosas que hay a tu alrededor y que quizás Dios está haciendo. Quizás Dios tiene el yogur ahí y uno está mirando, no es que yo quiero ver la botella. Y Dios te está llevando para que desvíes tu mirada hacia la derecha, hacia la izquierda, no sé cómo estaba la foto. No sé si le hace sentido, pero eso es lo que quiero transmitirle a este primer grupo de personas. Si has tenido dificultades, si el Señor te va a poner dificultades o como sea lo que va a ser tu 2025, el Señor usa las pruebas para moldearnos también, para hacernos crecer. Y aunque sean difíciles y sean duras y lo único que veamos es una botella de agua, tratemos, sé que no es fácil, no tengo una receta, pero tratemos de mirar las otras cosas. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Con Cristo. Esa es la receta que vemos en David, que vemos en Jesús y que vemos que Hebreo nos enseña. Cuando estamos mirando la botella, quizás es porque estamos nosotros enfocados en el problema, nosotros con la rienda del caballo. Pero esto nos invita a que pongamos nuestra confianza en Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Y quizás cuando hagamos eso, que tanto nos cuesta, vamos a poder mirar el resto de la panorámica de la foto. Vamos a poder ver que hay un mouse, que es lo que necesitaba para cerrar mi informe, no lo sé. ¿Sí? Bien. Como les dije, ¿pueden retirarse? No. Ahora tengo una pregunta. Yo dije, ok, la mayoría de nosotros ha pasado dificultades, quizás podamos meditar en esto, en cómo entregarle nuestra vida de mejor manera al Señor, para que Él tome el control. Pero quizás hay alguien aquí que no ha pasado tantas dificultades. Quizás no ha tenido estas aflicciones, quizás ya le ha entregado el control al Señor. Y por lo tanto, cuando le mostramos las dos fotos, el 90% vemos la botella de agua, quizás hay un 10% que ve la panorámica completa. Pero miren, el mensaje que tengo para este segundo grupo de personas, de hermanos, es a partir de una historia que les voy a contar. ¿Ya? No es que no vayamos a leer la Biblia, sino que es para ilustrarla. Es una historia verídica, no es un invento. Cuando yo era chico, tenía unos 6 años más o menos, hace unos 25 años atrás diría el CRI, poquito más, estábamos en una piscina, en un paseo familiar. Estaba
mi familia, que en ese momento éramos 4, y como, no sé, unas 15 personas más. Todo de la familia de mi mamá. En una piscina allá en Copiapó. Y cuando ya estaba llegando la hora de irnos, estábamos todos fuera del agua, secándonos, guardando los cachureos, ¿no es cierto?, preparándonos para irnos. Mi prima, que es menor que yo, vio la piscina ya sin gente, porque ya eran, no sé, las 7, 8 de la noche, el agüita quietita, y no había nada mejor que lanzarse, con 5 años, sin saber nadar, a la piscina, que obviamente no tocábamos, éramos chicos. Entonces, yo la vi, que ella estaba en el agua con 6 años, y no atiné a decir nada. Yo la estaba viendo, que mi prima se estaba ahogando, y no dije nada. Después mi hermana, que era un poquito mayor que yo, la vio y pegó el grito. ¡Ah, la Daniela se está ahogando! Y vino un tercero, que ahí no me pregunten qué fue, no lo recuerdo, pero vino un tercero, un adulto, le estiró las manos y la sacó del agua. Historia feliz, mi prima quedó bien, no pasó nada, solamente fue el susto. Pero ¿qué quiero explicar o qué quiero contar con esto? Que mis ojos vieron a mi prima ahogándose, pero eso no sirvió de nada. Porque ¿de qué servía que yo la hubiera visto si nadie hacía nada? Mi hermana, que era un poquito mayor que yo, gritó. ¿Y si ella no hubiera gritado? Si hubiera estado con la boca llena comiéndose un sándwich, un completo, tampoco hubiera servido de nada. Y finalmente hay un tercer actor que es el que tiró los brazos y sacó a mi prima del agua. Entonces, si se fijan, es como una sucesión de eventos que por sí solo ninguno sirve. Porque a lo mejor el adulto podría haber tenido sus brazos súper buenos, pero si no hubiera visto dónde está, o si no escucha el grito de mi hermana, ¿de qué hubiera servido que tuviera los brazos largos, que hubiera sido fornido, no sé? De nada, que hubiera caído, perecido en el agua. Entonces, miren, teniendo esa historia en mente, Romanos, capítulo 12. El versículo Romanos 12.1 es más que conocido, ¿cierto? Ya, no lo vamos a leer. Vamos a ir al 4. Romanos 12.4. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, y aquí ya se nos hace familiar, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Sí? La historia que les conté, yo lo vi, mi hermana habló, fue la boca, y otro fue el ente articulador. Lo mismo estamos viendo aquí, que un cuerpo tiene muchos miembros y no todos los miembros cumplen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Sí? De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y ahí empieza ya a hablar de la profecía, de la fe, de la enseñanza. ¿Ok? ¿Con qué quiero que nos quedemos? Somos un cuerpo en Cristo, somos distintos miembros y cada miembro tiene su función. En la historia anterior podríamos decir que yo era la boca de este cuerpo. Yo fui los ojos, mi hermana fue la boca y hubo un tercero que fue los brazos, las piernas, para poder sacar a mi prima. Todo tuvo que funcionar de manera armónica, si queremos decirlo así, para poder rescatar a mi prima del agua. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos estudiando y con lo que vimos antes? Cuando hay un hermano que está en un problema, en una aflicción, viendo solamente una botella de agua, sin darse cuenta que hay más cosas a su alrededor, que no puede salir de ahí, que le está costando, ¿qué deberíamos hacer nosotros? De acuerdo a lo que acá estamos leyendo. Ayudarlo. Ese es nuestro llamado, porque somos miembros y somos distintas cosas. A mí yo veía re bonito ese día, pero ¿de qué me servía? No me sirvió de nada haber sido los ojos. Eran los ojos del problema y de nada sirvió porque yo con el ojo no iba a poder sacar a mi prima de ahí. Tenía que haber hablado, tenía que haber hecho algo más que lo hizo otra persona. ¿Me entiende lo que intento decirle, no? No sé si el ejemplo es bueno, quizás no. Pienso que sí. Estamos llamados los unos a apoyarnos con los otros. Tenemos distintas funciones como miembros. Entonces, así como vimos en el principio que hay un montón de aflicciones como las que vivió David, como las que vivió Jesús, como las que nosotros mismos hemos vivido, y su mirada estaba puesta en el Señor, quizás si vemos que hay alguien que no está pudiendo llegar a eso, ayudémoslo, tirémosle la mano,
Hablemos cuando es necesario. Miremos cuando es necesario. Ahí mismo en Romanos, el versículo 10, a continuación de lo que estábamos leyendo, dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Esa es una prueba de tu amor. Si sabes que hay un hermano que está afligido, en vez de decir, no, pero es que lo único que hace es mirar la botella de agua, bueno, ayudémoslo. ¿De qué manera puedo mostrarle que también hay un yogur, que también hay una bebida, que también hay un teléfono para que llame al 911? ¿Qué dice el versículo 13? Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. No se trata de quedarse en tu casa orando, que por supuesto es buenísimo. Hazlo, ora por tu hermano. Pero también se trata de actuar. Versículo 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Entonces, hermanos, si no te ha tocado vivir pruebas, no te ha tocado vivir dificultades tan duras como esta, qué bueno. A lo mejor después te va a tocar porque el Señor tiene su tiempo para todo. Pero puedes ayudar a tu hermano. Y la pregunta es, no lo estoy diciendo por nadie en específico, pero ¿qué hemos hecho por nuestro hermano? Tuvimos hermanos enfermos, tuvimos hermanos sin trabajo, tuvimos dificultades de distintas índoles. ¿Y cuántas cosas hicimos? Pregúnteselo individualmente, no quiero que ninguno pase aquí adelante ni a culparse, ni a jactarse. A eso somos llamados. Entonces, primera cosa, necesitamos primero enfocar nuestra mirada, no solamente en el problema, que por supuesto muchas veces está ahí latente y es lo primero que se ve, pero necesitamos poner la mirada en las cosas que Dios está haciendo. Poner el enfoque correcto en las cosas. ¿Sí? Y lo segundo, que cuando hay alguien que lo requiere, que no lo está pudiendo hacer, nosotros también somos llamados a ser el ente articulador para ayudar a nuestro hermano, para que él pueda salir de ahí. Entonces, hermano, ¿es bueno estar orando por los demás? Por supuesto que sí. Pero si hay algo que el Señor pone en tu corazón para poder ayudar a otro, hazlo. No hay nada mejor que cuando alguien está pasando una dificultad, por ejemplo, económica, poder ayudarlo con algo. Venir, no te digo anda a su casa, no te digo llévale cosas, pero a lo mejor puedes aportarle la canasta de misericordia. Si tú estás pasando dificultad, está bien, ¿no? Pero escríbele un WhatsApp, pregúntale cómo está, qué puedo hacer por ti, hay algo que puedo estar orando. Ese es el mensaje de hoy día, hermano. Volviendo al Salmo. David tenía claro que las cosas estaban feas. Así partió su Salmo. Pero ¿qué hizo después? Dijo, da lo mismo cómo me acueste, da lo mismo cuántos se levanten en mi contra, da lo mismo las circunstancias. Jehová es quien me sustenta. Y eso es lo mismo que debemos confiar y vivir nosotros. Cristo es quien nos sustenta. Él ya lo hizo todo. ¿Es difícil? Sí. Es muy difícil muchas veces poder hacerlo. Pero animémonos a buscar al Señor para que no tengamos nosotros la rienda del problema, sino que podamos entregárselas a Él. ¿Está de acuerdo? Bien, vamos a orar para terminar entonces. Señor, queremos agradecer tu palabra que nos enseña, que nos guía, que nos corrige, que a veces, Señor, puede ser dura para nuestra misma ser porfiado, Señor. Pero te agradecemos porque en medio de todo esto tú hablas a nuestras vidas. Y te pido, Señor, para lo que hemos estudiado hoy, para el ejemplo que hemos visto en David, en el mismo Cristo, podamos, Señor, poner nuestra mirada, el enfoque principalmente en lo correcto, Señor. Sé que muchas veces los problemas nos ahogan, sé que muchas veces la necesidad, Señor, es primordial para nosotros, pero te pido que tú nos ayudes, Señor, para que podamos siempre estarte mirando a ti, mirando tu obra, lo que tú estás haciendo en medio quizás de las dificultades. Y Señor, si hay alguien que le cuesta, que quizás es más, no sé si porfiado, pero que está más difícil de poder salir de ahí, te pido que levantes también, Señor, a tus hijos, a tus siervos, que podamos realmente actuar como este cuerpo que leemos acá en Romanos, para apoyarnos unos con otros, Señor, y poder de esa manera actuar, Señor, de forma homogénea, de forma armónica, donde todos apuntamos a un mismo objetivo, Señor, que es crecer, que es madurar, y que es poder agradarte a ti, Señor, no solo en lo individual, sino también como iglesia. Así que te pido por esto, te agradezco una vez más por tu palabra, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Pastor.